Nosotros no debemos tener temor del enemigo. Él está vencido, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No es un espíritu de temor que Él nos ha dado, pero de poder, amor y dominio propio. Y no hay diablo en el infierno que pueda contra nosotros, porque Él ha sido derrotado por esa sangre bendita que derramó en la cruz del Calvario. Jesús, el nombre más bello. No hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos. Por eso es que el enemigo quiere que la gente blasfeme ese nombre tan santo. En las películas, en los muñequitos, la gente toma el nombre de Dios Santo como un nombre que no debe recibir respeto. Qué pena, pero es el nombre soberano. Y cuando ese nombre sea declarado para el universo entero, toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. ¿En qué lado estarás tú en la eternidad? ¿Estarás al lado de las ovejas o de los cabritos? Te dirá: entra en el gozo del Señor, siervo fiel. O te dirá: alejados de mí, maldito. ¿Qué te dirá el Señor en ese día? Que Él te llame a cuenta, que Él te diga: hoy vas a dar cuenta por tu vida. El tiempo que usaste, ¿lo malgastaste o lo invertiste? ¿Te rendiste a la voluntad de Dios o hiciste lo que te dio la gana? Recuérdate que del infierno le enseñan a la juventud: haz lo que tú quieras. Esa es la doctrina principal e única de la Biblia satánica. Haz lo que tú quieras. Pero el Señor Jesús se hizo hombre y nos declaró el camino eterno. Que hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si tú te rindes a la voluntad del que te creó, tu vida no significa que será fácil, pero será buena, será una vida justa, será una vida que da alegría a tu Creador, y podrás regocijarte por toda la eternidad. Aún mirando atrás a las dificultades, tú vas a reconocer la gloria de Dios en tu vida, porque hay muchos que desperdician sus tribulaciones, desperdician su dolor, no reconocen que en sufrimiento podemos darle gloria a Dios. El pastor está pasando un tiempo difícil en su cuerpo, hay que mantener a nuestro pastor en oración. Pero hermano, yo sé que muchos de ustedes son afligidos con dolores, espasmos musculares, migrañas, dolores de las coyunturas, a veces son debilidades emocionales, en depresiones, son dificultades reales, y el enemigo quiere mantenerte ahí afligido. El profeta Elías, después que había tenido una gran victoria contra Jezabel, se escondió porque ella quería destruirlo. Y él, pues, aunque había tenido una gran victoria contra los profetas de Baal y de Jezabel, él se escondió, se sintió que ya no podía más, quería morir, quería que el Señor llévame ya al cielo, ya no tengo razón para vivir. Pero no, todavía había trabajo para él. Y cuando él finalmente se tranquilizó y escuchó la voz de Dios como un suspiro, tranquila, en donde reconocemos que Él es Dios, estate quieto. Este mundo está continuamente enviándote mensajes electrónicos, la música por la radio, las voces en la televisión, el empuje, el jale de los amigos, la presión. Hermanos, apaga eso. Busca en tu lugar secreto la presencia de Dios para que Él te dé fuerza en estos días malignos, porque no sabes cuántos días tienes. Que el Señor nos enseñe a enumerar nuestros días, a redimir el tiempo, porque los días son malos. La vida tuya la suman los segundos que tú vives. ¿Los vives para el Señor o los vives para lo terrenal? Oh, si tuviésemos el deseo, la pasión, el calor, lo que nos completamente llena de hacer la voluntad de Dios para vivir para siempre. Ese es mi deseo por ustedes. Vamos a Lucas capítulo 4, hermanos. Yo he estado estudiando la Biblia desde que el pastor me dijo que compartiera hoy, que para mí es el privilegio más grande poder proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y yo sé que llevamos semanas hablando de la resurrección. Mi esposa me dice: oh, ese es el mensaje que más te gusta. Pues claro, yo soy creyente de Jesús porque Él vive. Mi Cristo vive, y no solo está sentado a la diestra del Padre, pero Él me ha dado su Espíritu Santo. Por lo tanto, ya yo no tengo vergüenza de proclamarlo Señor de mi vida. Ya no tengo pena del pasado. Ahora miro hacia mi Rey, mi Redentor, mi soberano, mi gobernador, mi amo, mi maestro, mi dueño. Me redimió con su sangre preciosa.
Me ha limpiado, me ha lavado, me ha salvado, me ha sanado. Me ha dado un salto en mis pies, un cántico en mi labio, hermanas, cuando estaban danzando. Yo decía, ay Señor, así me siento, que estoy en el océano de tu amor y estoy nadando, aleluya. No hay lugar en donde yo me pueda esconder de tu presencia. No importa dónde yo vaya, ahí tú estarás. Hermanos, por eso es que el salmista podía declarar lo que él declaraba, aún en persecución y tribulación, porque él sabía que en ningún lugar se podía esconder de la presencia de Dios. Algunos de ustedes piensan que Dios te ha olvidado. Él no te ha olvidado. Él está ahí contigo, pero el enemigo está bloqueando la transmisión celestial porque está sintonizado al canal equivocado. ¿Cuándo te vas a sintonizar a la palabra de Dios, la palabra viva? Esta palabra que es eficaz, una palabra de doble filo, más cortante, hermanos, que cualquier instrumento humano. El Señor quiere sanarte, pero tienes que perdonar. Yo no sé quién tú eres, pero si tú no perdonas, Él no te puede perdonar a ti. Tienes que soltar ese enojo. No sé qué te han hecho, qué clase de dolor has sufrido. Han hablado mal de ti, te han abusado, te han violado. No sé cuántos hombres han sufrido de igual manera. Entrégaselo al Señor. Déjalo en la cruz. Déjalo en la cruz. Como John Bunyan en su gran libro escrito El Peregrino. ¿Lo conocen? The Pilgrim's Progress. Qué gran escritura, hecha por un hombre terrenal, pero inspirada por el Espíritu Santo, no como la Biblia, pero para darnos alegría. Porque cuando el peregrino cristiano huía de la ciudad de destrucción y se le apareció el evangelista y le dio la Biblia, y él reconoció que lo que él estaba buscando era el amor de Dios, y él iba en su peregrinaje. Y él llega a un lugar en donde esa carga que él tenía en la espalda, él ya no podía seguir caminando, y él ve en una colina una cruz. Y él, cuando ve a Jesús crucificado, reconoce que él murió ahí por sus pecados. Y él iba subiendo hacia la cruz. Esa carga se le cayó de la espalda y ya no había más condenación, y ahora era libre, había nacido de nuevo. El Señor le había soplado su Espíritu Santo, y así somos nosotros los que nacemos del Espíritu de Dios. Se nos sale esa carga, eso que nos aguantaba las cosas del mundo. El enemigo no quiere que lo alabes a Dios. El enemigo quiere que tú andes en oscuridad, no viendo toda la bendición de Dios. Imagínate, es como un hombre ciego en un cuarto oscuro, y tú tratando de explicarle los colores del arco iris. Esa persona no entiende lo que son colores, menos aún la belleza del arco iris. Y el trono de Dios es rodeado con un gran arco iris, como una esmeralda. Yo ni lo entiendo a veces cuando leo el libro de Apocalipsis, porque describe cosas que las vamos a entender al verlas con nuestros ojos. Pero el Señor quiere revelarnos su gloria ahora. Y en el capítulo 4 de Lucas, el Señor Jesús vino a Nazaret en el verso 16, donde él se había criado. Y en el día de reposo, que es el día de descanso para ellos, que es el sábado, él entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él tenía la costumbre de congregarse. Él no perdía esa costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Obviamente el Señor Jesús, el verbo hecho carne, es la palabra de Dios encarnada. Él sabe exactamente en dónde está cada letra, cada palabra, cada punto en su propia palabra. Pero qué amor. El Señor se humilló y se hizo hombre. Filipenses capítulo 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, declara el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Ahora, hermanos, si tú vas a Isaías 61, que es en donde nosotros sabemos que se encuentra esta escritura, él paró en medio de una oración, porque no toda la profecía se cumplía en ese día, porque él no venía todavía a traer juicio sobre el mundo. Él primero venía a dar su vida en rescate al mundo. Como el pastor estaba predicando el viernes sobre Isaías 53, qué precioso culto de adoración, pero él lo leyó línea por línea, Isaías 53. Hermanos, el Señor primero vino a morir, a dar su vida en rescate, a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos. Hermanos, a que los que no podían hablar hablasen, a los que estaban en cárceles, en prisiones de oscuridad, que pudiesen ver. Cuando el Señor Jesús te toca, Él me ha mostrado a mí como Él me ha permitido a mí entender a mi manera, como Él me habla a mí en un sueño tan precioso. Voy a tratar de describírselo. Él me enseña corazones que no tienen el amor de Dios, como en un refrigerador, corazones fríos que no están con vida. Y después me enseña su mano bendita que viene y coge un corazón nuevo que Él ha preparado. Y Él coge con sus dos manos ese corazón viejo y coge ese corazón nuevo y le da un corazón nuevo y le da vida a esa persona. Él me ha permitido sentir el gozo que Él tiene cuando una persona nace de nuevo, sale del reino de la oscuridad y entra en el reino de la luz admirable de su Creador. El gozo que Dios tiene en ver a la gente ser aceptados en el amado, en ser perdonados. Hay muchos que piensan que su Padre Celestial lo único que quiere es regañarlos. No, sí, Él disciplina a sus hijos, pero Él castiga al que lo rechaza. Él no te quiere castigar, Él te disciplina. El castigo eterno del diablo y sus demonios es lo que ellos merecen por rechazar a Dios, que los creó y que ellos veían cara a cara. Pero la humanidad está en el valle de la sombra de muerte, en una batalla espiritual. El enemigo está batallando para robar tu alma, para llevarte al infierno, porque él odia tanto a Dios y él sabe cuánto Dios ha amado al mundo. Por lo tanto, él quiere herir a Dios, robando tu alma. Vas a pelear tú por tu vida. Vas a reconocer que es una batalla eterna. Hermanos, vayamos ahora al Salmo capítulo 2. El Señor me acaba de dar esta palabra. Esto es precioso. Yo la había meditado y había pensado, Señor, si es para compartir ahora, pues quiero hacerlo. Pero entiendan que nosotros estamos en una batalla más grande que cualquier batalla que el señor Lucas te puede dar, de las batallas de las galaxias o Disney te puede promover. Y para las muchachas que tienen el sueño y el deseo de haber nacido en una familia que los adoptó, pero realmente son hijas de un rey, que un día las van a reconocer como realeza y las van a llevar al palacio. Y déjame decirte que la realidad es que para toda hija de Dios, toda doncella, princesa de Dios, ella, si ha nacido de nuevo, es hija del rey y un día va a vivir en el palacio. No importa cómo ha sido tu vida como una Cinderela, hermanas, tu vida va a ser de realeza, mucho más grande que la princesa Diana, mucho más grande que cualquier princesa en la Biblia. Hermanas, ¿cuándo te vas a enamorar de Dios y vas a dejar de buscar un príncipe sapo por ahí y vas a realmente buscar a tu Creador mientras tienes poder en tus cuerpos? Aleluya. Amén. En el primer verso del capítulo 2 de Salmo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Eso es en contra, en oposición de Jehová y contra su ungido. Eso es el Cristo, el Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No se quieren someter a la autoridad de Dios. Quieren hacer las cosas como les dé la gana, a su manera. Así como cantaban en los 30 y los 40 y los 50, como los grandes cantantes: lo hice a mi manera. Pues déjame decirte que triste por Elvis Presley. El Señor lo llamó a él a ser predicador en la banca de una iglesia de Dios que
el Señor te ha llamado, y él lo sabía, pero él tenía un contrato que le dieron ese día para ser cantante del mundo. Y él, en vez de ser predicador de Dios, se fue a cantarle al mundo. Murió sentado en su inodoro. Hermanos, déjeme decirte, yo no sé si él al final de sus días le clamó a Dios, porque tengo entendido que cuando de vez en cuando se reunía con los grupos de gospel, él se ponía a llorar porque le tocaba el Espíritu de Dios, o al menos el recuerdo de cuando el Espíritu de Dios lo tocaba. Y él como deseaba, pero el mundo lo jalaba para atrás. La carne, la comida era su ídolo más grande, y las drogas, porque se sentía tan mal después que murió su mamá. Pero él había sido escogido por Dios para predicar el evangelio, pero él necesitaba aceptar el llamado de Dios en su vida. No sé cuántos Elvis hay aquí o cuántas Shakiras hay aquí, pero déjeme decirle que el Espíritu de Dios, si él te llama, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Tú no sabes a qué alturas él te va a llevar aquí en la tierra, pero si rindes tu vida al Señor, va a ser una vida preciosa, una vida gloriosa, una vida que trae alabanza a Dios. Y en el día de la visitación, él te reconocerá como hijo e hija de Dios. Verso 4: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Imagínate eso en el Salmo capítulo 2, el Señor declarándole al pueblo judío: mi hijo, hablando del Mesías. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Eso es el Padre diciéndole al Hijo. Por eso es que el Señor Jesús siempre se sometió al Padre en su peregrinaje, lo demuestra. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso está por ocurrir cuando el Señor Jesús regrese con sus huestes celestiales a hacer guerra contra todas las naciones que se van a reunir en contra de Jerusalén, allí en la batalla de Armagedón. Y el Señor los destruirá con esa espada de doble filo que sale de su boca, y nosotros vendremos con él. Aleluya. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermanos, hay que venir al Señor y besarlo. Hay que aceptar su pacto de paz. Él declara paz de lejos, buenas nuevas. Qué lindos los pies de aquellos que predican. Romanos 10, hermanos, en donde declaramos la bendita palabra del Señor. Aleluya. Y en un momento iremos a Hechos 26, porque esto es tan importante. Pero en Romanos 10, reconociendo la palabra de fe que declara el verso 6: pero la justicia que es por la fe dice así, Romanos 10, verso 6: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el soberano, el que te compró con su sangre, ya tu vida no te pertenece a ti, ahora tú le sirves al Señor. La palabra declara que el que es esclavo al venir a Cristo, entonces es libre, ¿verdad? Y le sirve a Cristo como una persona libre, aunque esclavo al amor de Dios. Su vida ya no le pertenece. Pero el que viene a Cristo como una persona libre,
reconozca que entonces es esclavo, ya no vive para lo que ellos quieren, sino para agradar a su amo. Por eso es que hoy en día en los Estados Unidos, en donde nos han enseñado que tenemos que vivir el sueño americano, que significa mucha deuda, mucho trabajo y poco descanso, que eso me suena a mí más como una pesadilla. No sé de ustedes, no sé cuántos cruzaron el Río Grande, cuántos pasaron esos desiertos por Arizona, cuántos volaron por avión para llegar aquí, pero déjeme decirle, no es lo que te han vendido. Lo que queremos realmente es el pan de vida, el pan que sacia, esas aguas benditas para que no tengas sed jamás. Hermanos, tienes que dejarlo todo para seguir a Cristo. No puedes retener parte de tu vida, tienes que rendirlo todo en la cruz. Él te demostró su amor, te demostró cuán lejos es el este del oeste. Él abrió sus brazos, permitió que le clavasen esos tornillos, esos clavos de 9 pulgadas a través de sus manos y sus pies, esa corona, como estaba enseñando el pastor el viernes. Hermanos, si no han escuchado el mensaje del viernes, búsquenlo en Facebook, búsquenlo en YouTube para que escuchen. Pero déjenme decirle, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y si tú crees en Él y tú confiesas que Él es Señor y crees en tu corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Y en Hechos 26, hermanos, vemos a Pablo ya llegando al final de su carrera, obedeciendo la visión del Señor Jesús, en donde él fue tumbado de ese caballo porque él iba en contra de la iglesia, iba haciendo todo lo posible para que el camino que era Jesús, a los que seguían el camino, no pudiesen predicar en nombre de Jesús, y los arrestaba y consentía en su muerte. Y él le declara aquí en el verso 19 del capítulo 26 de Hechos al rey Agripa: no fui rebelde a la visión celestial. Ahora quiero que tú reconozcas que en el Salmo 2 el Señor le declara a los reyes de la tierra que no se rebelen. Leímos en Isaías 61, en Lucas 4, que el Señor Jesús declara que Él es el ungido de Dios a traer vista al ciego. Ahora, ¿tú vas a rebelarte contra la visión celestial o te vas a someter? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuánta furia me da a mí esos falsos maestros y profetas que declaran que el Señor Jesús no declaraba que había que arrepentirse, que solo creer. Hermanos, no podemos tomar un texto de la Biblia fuera de contexto. Hay que tomar la Biblia en contexto, unida las páginas enteras de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, para reconocer que Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Solo los de puro corazón son bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Pero el que no quiere soltar su pecado y todo lo que la palabra de Dios llama pecado, porque hoy en día algunos dicen: yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Mentira, porque Jesucristo es el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre sino a través de Él. Tú no tienes tu verdad y yo la mía. Solo hay una verdad y su nombre es Jesús el Nazareno. Aleluya, te alabamos, Padre. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Ese es el ejemplo nuestro. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Basta ya de buscar a un hombre terrenal a darte otra revelación fuera de lo que ya la palabra de Dios te ha revelado. No hay nuevos libros bíblicos siendo escritos. Sí, el libro de los Hechos continúa en tu vida y tú puedes caminar bajo el poder del Espíritu Santo declarando la palabra de Dios. Pero deja de buscar a otros. Busca de Dios, hermanos. Dice aquí la palabra
las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya. Hermanos, la luz de Dios vino al mundo. Es precioso. Quiero ir rapiditos ahí. No se los voy a poner en la pantalla, solo se los voy a leer para que me miren, hermanos. Este gozo que el mundo no me lo puede quitar, porque el mundo no me lo dio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Aleluya. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste que el creador del universo viene a su creación y su creación lo rechaza. ¿Por qué? Porque su creación dice: no nos gusta lo que tú nos estás diciendo. No me gusta que lo que tú dices muestra que lo que yo hago está malo. Porque tú declaras que tu palabra es santa, que tu palabra es lumbrera a mi camino, ¿verdad? Es luz para yo no caer en un hueco, en la trampa del enemigo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, este es el texto tuyo. En Juan capítulo 1, verso 12, recuérdalo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios e hijas. Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te escogió a ti para vivir para siempre con Él. Él te ha llamado, Él te ha puesto su nombre. Ahora tú eres hija de Dios, ahora eres hijo de Dios. Aleluya, alaba al Señor que Él vive. Gloria al Señor. En Colosenses capítulo 1. Aquí vamos a tener una fiesta, hermanos. Aleluya, aleluya. Cómo el infierno odia que se predique la palabra de Dios. Al infierno no le importa si el predicador te lee fábulas y cuentos de hadas, o solo te habla de su vida. Pero cuando el predicador o la predicadora toman esta palabra y la empiezan a leer, la empiezan a declarar, eso causa que el infierno levante llamada de fuego, porque tiembla el infierno por la palabra de Dios, hermanos. Y dice, comenzando, aleluya, en el verso 9 de Colosenses capítulo 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, ¿tú deseas eso para tu vida? A mí, cuando tú oras, cuando tú buscas de Dios, ¿tú deseas eso, o tú solo quieres conocer a Dios lo suficiente para comprarte tu ticket al cielo? ¿Verdad? Porque la gente, ya lloré la oración del pecador. Sí, Jesús me salvó, Él es mi salvador personal. By the way, eso no está en la Biblia, eso de Jesús mi salvador personal. Eso es un invento moderno para causar que la gente tome un paso para ayudarlo. Yo entiendo, no lo menosprecio, porque muchos vienen al Señor orando la oración del pecador. Pero tenemos que entender que Dios no será burlado, y tenemos que reconocerlo como soberano. Tú no puedes decir, sálvame, pero yo me voy a quedar con lo que yo quiero, y tú aceptas nada más lo que yo te doy. Dios quiere todo tu corazón. Sí, Él acepta a la persona que declara, yo no puedo, Señor, ayúdame. Creo, Señor, pero auméntame mi fe. Él acepta eso, pero Él acepta solamente el sacrificio que María Magdalena nos demuestra, en donde ella le da todo. Ella rompe el frasco. Ya en ese frasco no va a poder más poner perfume que ha comprado con su vida pasada. No, tiene que darle toda su vida pasada al Señor. Tiene que permitir que su vida entera sea una fragancia. Que cuando el Señor Jesús muere,
Él ha sido ungido por todo lo que nosotros hicimos y lo que vamos a hacer para los que estamos vivos todavía en el presente, porque Él iba a morir por todos nuestros pecados. Tú no puedes retener parte de tus pecados, se lo tienes que entregar todo, hermanos. Y por eso habla aquí de que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, eso es que camines, como es digno del Señor, agradándolo en todo. O sea, tu vida entera agrada a Dios, no solo parte de tu vida, llevando fruto en toda buena obra. Digan conmigo, toda. En toda buena obra. O sea que nuestra vida debe en todo darle gloria a Dios. Si tú estás en tu trabajo como el único cristiano o cristiana, y en tu trabajo te dan duro porque no aceptan que tú eres creyente y te ridiculizan, se burlan, no te invitan, te sientes aislado, pero tú les demuestras a esas personas amor, tarde o temprano uno de ellos te va a pedir oración, uno de ellos te va a decir: invítame a donde tú vas, yo quiero saber de ese Dios en quien tú crees. Porque como Shadrach, Meshach y Abednego, no estás comiendo la comida del rey. Tu vida es diferente. Aunque no estás tomando el vino del rey, no estás comiendo en la mesa del rey esa basura. Yo veo que el Señor te protege, que el Señor te da gracia, que el Señor te da posición. Y eso es lo que el Señor quiere. Que en medio aún de tentaciones, Él te va a dar la manera de tú salir por una puerta de escape. No vas a caer en tentación porque te sometes a Él. Y dice, verso 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos realmente, no levanten las manos, pero respóndanse en su mente, cuántos de ustedes realmente tienen gozo de ser salvos? Porque reconocen de que han sido salvos de la ira de Dios. O sea, mucha gente piensa, bueno, yo soy salvo porque no voy al infierno. Espérate, la ira de Dios, el infierno, lo que lo va a mantener prendido es el fuego de la ira de Dios. Esa gente y esos demonios rechazaron todo lo bueno de Dios, pues lo único que van a recibir es la ira de Dios. Pero el Señor no nos ha llamado a nosotros a ira. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Piénsalo, te sacó el Señor de herencia del diablo, de ser un títere, de ser manipulado por el enemigo, y Él te traslada al reino de luz, te rescata. Eso es lo que significa redimido. Y da a entender lo que ocurre cuando una persona redime a un esclavo. Ok, el precio de ese esclavo son 30 monedas de plata. Aquí tienes 30 monedas de plata y el amo tuyo te redime con esa plata y entonces le perteneces a tu amo. Tú sabes que el Señor Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Profetizado que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Él dio su vida en rescate para que tú pudieses gozarte de su presencia por toda la eternidad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya, aleluya. Ahora hablando de quién es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú fuiste creado para Él, para que pudiese Dios revelar su misericordia en tu vida, en el hecho de que te perdonó. Es punto y momento de que tú te perdones, que tú aceptes el perdón de Dios en tu vida y lo recibas. Ya deja de recordarte de tu pasado, suéltalo, no te tortures más. Si has sido redimido por la sangre de Cristo, ¿por qué todavía vives en temor, hermanos? No sigamos ahí. Quiero dar 2 escrituras más antes de concluir. En el libro de Hebreos, capítulo 2, hermanos.
capítulo 2 de Hebreos. Hablando de Jesucristo, el autor de la salvación. No tengo tiempo de leerlo todo. Léanlo en su casa, el capítulo 2. Capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3, absolutamente. Y por ahí no paren, sigan. Pero comenzando en el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y uno dirá, ¿cómo que fue hecho? Bueno, su cuerpo terrenal, entiendan, porque Él siempre ha existido. ¿Okay? Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Pero aquí hablando de Él terrenalmente hablando, como en Isaías 9 habla de que un hijo nos es nacido hoy, ¿verdad? Un bebé es nacido hoy, un hijo nos es dado. El hijo nació en Belén y el Hijo de Dios fue dado en Gólgota, en la cruz del Calvario. Pero vemos a aquel, verso 9, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, para que tú no tuvieses que gustar la muerte. El Señor me estaba revelando ayer en camino a casa. Yo estaba alabando al Señor, estaba meditando, Señor, profundamente meditando la palabra en mi corazón. No sé si fue el día antes, pero empecé a llorar. Era una canción, ahora me recuerdo. Y lo que el Señor me mostró a mí es que Él en la cruz murió por mí para que ya yo no le tuviese miedo a la muerte. Porque hay muchos que viven en terror de la muerte. El diablo los tortura, les da miedo. Y aquí el Señor gustó de la muerte por mí. Porque convenía, verso 10, a aquel por cuya causa son todas las cosas, lo acabamos de leer en Colosenses 1, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, esto es el Señor, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, y confiaré en Él. O sea, Jesús va a confiar en su Padre, en que en medio de la aflicción de la cruz, en donde Él derramó esas gotas de sangre mezcladas con su sudor, porque estaba afligido, porque iba a estar horas separado del Padre, porque se iba a convertir en pecado por nosotros, porque la palabra de Dios declara maldito el que colgue en un madero, el que esté colgando, crucificado, ¿verdad? O ahorcado. Pues Él murió crucificado. Y declara así que, verso 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí verso clave, verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Piénsalo, los esclavos son oprimidos por sus líderes a látigos, a servir a orden de sus amos, y si no obedecen los matan. Primero los torturan y después los matan. Pero el Señor sufrió los látigos de nuestro Dios Padre Celestial para por su llaga nosotros ser sanados, por todo lo que Él sufrió derramando su sangre bendita, hacer expiación de pecados para que nosotros pudiésemos ser redimidos de la maldición. Por lo tanto, ya tú y yo no tenemos que tener ningún temor de lo que nos pueda pasar, porque ya no somos esclavos al pecado, sino a la ley de justicia. Y así entonces somos libres, porque ciertamente, verso 16, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, esto es, a los hombres. Los ángeles tuvieron su oportunidad en el cielo, y los que rechazaron hicieron su alianza con Satanás. Ahora nosotros somos los que tenemos la oportunidad en nuestro peregrinaje de aceptar el sacrificio completo de Jesús, porque no solo Él murió, pero Él resucitó en el tercer día, aleluya,
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser nuestro sumo sacerdote, pero perfecto. Y dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo, del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos, a los que son tentados, para socorrer a los que son tentados. O sea que el Señor se compadece de tu debilidad humana. Él entiende tu condición porque Él se hizo semejante a nosotros. Por lo tanto, ya no tengas temor y camina en valentía. Sé valiente como Josué, que el Señor le declara que sea valiente y va a conquistar y va a entrar en esa tierra prometida. Nosotros cruzaremos el río Jordán muy pronto y nosotros entraremos en Canaán muy pronto, en esa tierra celestial que está en el cielo preparada para nosotros. Hermanos, pónganse sobre sus pies. Quiero concluir con la lectura de la palabra en Mateo 28. Algunos usan los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en donde relata la resurrección y el punto de vista de diferentes mujeres y de diferentes discípulos, como evidencia de que la Biblia tiene errores. Lo que ellos no entienden es que si no la estudian por el Espíritu Santo, no van a ver correctamente la Biblia. Pero diferentes narraciones, o sea, la perspectiva de Mateo es diferente a la perspectiva de Juan, y Juan se enfoca en una de las mujeres y Mateo en otras. O sea que tú tienes que tomar los 4 evangelios y Primera de Corintios capítulo 15 para entender correctamente la resurrección. O sea que aquí les daré una parte de la resurrección, comenzando en el verso 1 de Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, esto es el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Aleluya, Padre celestial, te glorificamos, te alabamos, te adoramos. Ha resucitado a tu Hijo Jesús. La muerte no lo podía contener, esa tumba no lo podía aguantar. Aleluya. Le diste, aleluya, la resurrección, nuestras primicias. Ahora nosotros tenemos confianza de que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Ahí en donde tú estás, si no has nacido de nuevo y si quieres un corazón nuevo, pídele al Señor que te toque. Y aunque no lo hago frecuentemente, quiero dirigirte en una oración que puedes usar como un patrón para clamarle a Dios que te perdone. Yo la oro, tú la oras en tu mente. Declárala conmigo. Padre Santo, Padre Celestial, te doy gracias por enviar a tu Hijo unigénito para tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Padre eterno, perdóname, límpiame, sálvame. Yo acepto esa sangre derramada para cubrir mis pecados. La acepto como ofrenda perfecta. Yo acepto tu eterno amor, esas cuerdas de amor que me arropan. Acepto tu salvación, Padre eterno. Te pido perdón por haber pecado en contra de ti. Perdóname, sálvame. En el nombre de tu Hijo Jesús, que ha resucitado y ahora lo confieso como Señor mío, mi único Señor, Rey soberano. Aleluya, un aplauso al Señor. Cuando una persona nace de nuevo en el cielo hay fiesta, hermanos. Hay regocijo, porque uno más que el Señor había venido a rescatar ha sido encontrado.